Estamos con Gabriel Weidman, economista, para analizar justamente lo que recién estábamos observando de este acuerdo. ¿Cuáles son los aspectos económicos a los cuales Argentina va a quedar de alguna manera sujeto o anclado? El primer punto que resalta el comunicado que sacó el Ministerio de Economía es lo más preocupante, lo que más interviene son las auditorías que va a tener trimestralmente que condicionan los desembolsos que promete el FMI para financiar la deuda con la que tiene Argentina. Eso es, una intervención directa sobre la política económica o por lo menos sobre las variables objetivos que propone el FMI en el acuerdo que plantea. En el comunicado también mencionan 4 o 5 variables importantes, como es anteponiéndose que no iba a haber una reforma previsional, resaltando un poco el esquema del ajuste tarifario que se vendría, algunos indicios de cómo va a ser la política antiinflacionaria, con una política inflacionaria un poco más amplia de lo habitual y no tan orientada solamente a los aspectos monetarios, es decir, a la tasa de interés. Y también algún esquema de cómo se reduciría el déficit fiscal, que también es una de las principales variables con las que suele trabajar el FMI. Inevitables son estos aspectos, digo, en el contexto de un acuerdo. Sí, el FMI ya propone, por ejemplo, para el déficit fiscal, que el año pasado fue del 3%, ir reduciéndolo al 2,5, al 1,9 y al 0,9, lo que implica un achicamiento del gasto público o un aumento de la recaudación, que en este esquema está propuesto que venga de la reactivación de la actividad económica. Entonces, por un lado, el primer análisis general, ¿cuál es? Puede llegar a una reducción del gasto público, un reacomodo. En realidad, el comunicado menciona un aumento del gasto público real en ciertos sectores, sobre todo en lo que son sectores más vinculados con el crecimiento económico a largo plazo, como es la inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología. Pero esto no quita que haya otros sectores que sí estén sujetos a un ajuste, como por ejemplo los subsidios a las tarifas de servicios públicos, que es donde también se hizo alguna expresión de cómo quedaría el esquema de aumento de tarifas, vinculando sobre todo a los usuarios residenciales de mayores ingresos que pagarían una tarifa plena con aumentos del 200%, y el grueso de la población que aumentaría de la mano del aumento de los salarios, por debajo del aumento salarial, en verdad. Ahora, para toda la población, más allá de la situación económica en la que se encuentre esta población, nos vamos a ver todos afectados porque hay una injerencia en la política económica del Fondo Monetario Internacional y esto va a repercutir en lo cotidiano. Sí, va a repercutir en lo cotidiano. Probablemente uno lo pueda ir viendo directamente en discusiones sobre el gasto público en el mediano plazo. En el corto plazo probablemente haya un reacomodo de ciertas variables en forma favorable, una reducción de los tipos de cambio paralelo y alguna buena perspectiva financiera internacional, pero en un contexto financiero internacional muy complejo, ¿no? Sin duda. Pero en el mediano plazo, pensemos que esto es un acuerdo de 2 años y medio, entonces condicionar tu política económica 2 años y medio puede ser muy complejo, sobre todo en un futuro año electoral, donde por ahí puede haber mayor intención de una mayor disponibilidad de política económica. Lo último brevemente, ¿qué pasa si el Congreso no lo aprueba, si no logra el apoyo del oficialismo y de estas divisiones dentro del oficialismo y la oposición? Por un lado, ¿qué pasa si esto no se logra apoyar o aprobar? ¿Y qué pasa si no se cumple? Todos los pagos están condicionados a toda esta etapa que vos mencionaste. Hasta que no se apruebe por el Congreso, el Fondo Monetario no dispone del primer desembolso, que sería para pagar las cuotas que Argentina tiene que pagar en marzo. Si no se llegaría a aprobar, Argentina debería hacer frente a esos desembolsos, salvo que se llegue a otro acuerdo donde se pateen estas cuotas en la medida en que se vaya aprobando en el Congreso. Si no se llega a acordar y no hay un acuerdo, Argentina tiene que hacer frente a desembolsos en dólares con los cuales ya no cuenta reservas para hacerlo frente. Y si eventualmente frente a una auditoría no se cumpliría ciertos objetivos, supongo que habría una instancia o de renegociación o de el no desembolso del desembolso condicionado, que implicaría, que tener que hacer frente a las futuras cuotas, que pensemos que son estos 40.000 millones de dólares a pagar principalmente en 2022, 2023, así que aproximadamente 20.000 millones de dólares por año, que son montos que Argentina ya no posee. Imposible. Gabriel Weidman, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto y bueno, estaremos atentos obviamente a lo que vaya ocurriendo en el Congreso y también en las negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.